Bueno, hace ¿qué? Sí, 2 semanas estuvimos hablando sobre la parte de la nueva variante de SARS-CoV-2, o sea, la variante de Omicron y sus características en lo que estaba pasando en ese momento en el mundo y lo que nos espera a nosotros, porque creo que no vamos a escapar de las cosas como ya ustedes están viendo. Entonces, hay unas preguntas las cuales realmente nos debemos de preparar o estamos preparados o realmente qué podemos hacer frente a Omicron para poder contener algunas cosas que las estamos viendo en otros países. Entonces, lo he tratado de abordar de esta manera, en 3 puntos. Eh, Muy sencillo, hay publicaciones al respecto hasta ahora y son las que les voy a mostrar. Esta diapositiva la vimos hace 2 semanas y en el cual pues ya ustedes saben que Omicron surgió y esto es una característica que surgió después de 3 olas de, de lo del SARS-CoV-2 en algunos países, en algunos otros ya dentro de la cuarta ola o en otros empezando la cuarta ola. Y todos sabemos que las olas han sido producidas por la variante alfa, gamma y delta en la mayoría de los países, siendo esta última variante, la delta, la que ha sido predominante en el mundo por encima de la alfa. Y que realmente lo preocupante es que si esta variante Omicron con las características que ya sabemos está surgiendo y es la que va a predominar sobre todo en países que tienen o que han pasado estas olas, pero que no tienen una cobertura vacunal adecuada o muy baja, realmente el panorama es sombrío. No así de pronto tanto con algunos países que tienen unas coberturas vacunales altas. Y precisamente esta variante Omicron surgió en un país en el cual la cobertura vacunal está por debajo del 7%. Como ya ustedes lo saben, en Sudáfrica, y ahorita vamos a comentar algunas cosas. Entonces, lo otro es que tenemos pocos anticuerpos contra esta variante. Entonces, dentro de eso, lo que ha surgido con los estudios es que realmente necesitamos aumentar la cantidad para poder contrarrestar un poco esa falta de anticuerpos contra ella. Y que todos pues tenemos que estar eh, compaginados para poder pasar esta etapa de Omicron. Lo bueno y lo malo o lo peor que tenemos con relación a Omicron es que ya su transmisibilidad es ni siquiera 2 a 3 días, sino que ya en países, por ejemplo, como el Reino Unido y Dinamarca, es 1 a 1.3 días, o sea, duplica los casos al día, a las 24 horas, duplica los casos. Entonces ya esta cifra está siendo mucho más baja, eso quiere decir que la transmisibilidad es mucho mayor que la de Delta. Lo otro es que, como les dije, la efectividad vacunal de muchas vacunas ha bajado considerablemente y por lo tanto la consideración del booster y de otras dosis de vacuna y hasta en grupos etarios que no se estaban considerando previamente. Y lo otro es que realmente produce reinfección hasta 3 a 4 veces más que las otras variantes que han surgido en el mundo. Sin embargo, hay algunos estudios, aunque ese no se los traigo acá, en el cual el incremento en la reinfección pareciera que fuera mucho más de casos leves a moderados y no tanto severos o fatales. Y eso lo da la misma dinámica de la infección y de la carga viral, igualmente de las mutaciones. Dentro de lo bueno, entre comillas, es como les dije, realmente hay menos hospitalizaciones, pero con pacientes con un comportamiento grave, eh, pero sí hay mucho más pacientes hospitalizados o igualmente con infecciones moderadas a leves. Eh, Necesitamos un booster que es lo que se está colocando en muchos países y realmente
Nuestro país tiene un porcentaje muy bajo todavía de booster, pero es lo que necesitamos ahorita. Y lo otro es esta parte que está aquí arriba, que es reducir la mitigación, o sea, las medidas de usar mascarilla, de otra vez lo del distanciamiento, la ventilación o igualmente las áreas, o si necesitamos nuevamente volver a tener las áreas de aislamiento como las tuvimos al principio de la pandemia. Entonces eso es algo que ya se está planteando. eh, que van a haber algunas instituciones, y se lo estoy adelantando, de que los gobiernos van a establecer algunas instituciones, y precisamente hoy hay una reunión en el CDC de Atlanta y la Organización Mundial de la Salud, y hoy vamos a tener algunos datos sobre esta parte, y también el gobierno colombiano hoy, si no fue ayer que se reunió, sobre esta parte de que si se van a tener algunas entidades como decir, entre comillas, centinelas, no tanto centinelas, sino entidades en las cuales te tengan preparadas para el aumento de los casos. Esta diapositiva también la vieron ustedes, en el cual para Omicron, en vista de su mayor transmisibilidad, ya haber tenido COVID previamente no detiene que usted se reinfecte con Omicron. Eso era para de pronto para las otras variantes, y por eso ustedes se acuerdan que vieron el alargamiento de algunos esquemas de vacuna en los cuales se decía al principio que uno se reinfectaba aproximadamente 6 a 8 meses después que le haya dado COVID. Entonces por eso ustedes vieron que se alargó el esquema en algunas vacunas. Sin embargo, para Omicron no basta que usted haya tenido infecciones previas, ya sea con cualquier variante, o que usted va a tener 2 a 3 veces más posibilidad de reinfectarse con Omicron. Entonces ya la inmunidad natural realmente no detiene a Omicron. Hemos visto, y ahorita se los voy a mostrar, que tener esquemas de vacunación incompletos o completos hasta este momento, que eran 2 dosis, tampoco se está convirtiendo como en una barrera muy fuerte para Omicron. Sí hay algunas consideraciones al respecto, pero realmente 2 dosis como esquema como lo teníamos antes no es una barrera tan fuerte en este momento. Y no estar vacunados es peor todavía. Pareciera que 3 dosis, o sea, un booster después de la segunda dosis, de acuerdo a la vacuna que se haya colocado como esquema primario, pareciera que fuera una barrera mucho mayor para que usted no tuviera COVID desde el punto de vista grave o fatal, sino en una forma leve. Y definitivamente tener una inmunidad de tipo celular más un esquema completo, incluyendo un booster, pareciera que fuera una de las barreras más fuertes para Omicron. Sin embargo, se ha visto que a pesar de tener todo esto, usted puede tener una aceleración de casos, y por consiguiente las medidas no farmacológicas y preparar a los sistemas de salud es lo que en este momento se está ventilando. Esta es una de las mejores combinaciones, y esto se lo voy a repetir en una próxima diapositiva. Hasta el momento, tener 3 dosis en algunos países, ya en algunos se está ventilando una cuarta dosis, pero realmente hasta ahorita la recomendación es un booster, o sea, tener 3 dosis de vacuna o 2 dosis de acuerdo a si usted se colocó previamente vacuna de Janssen. Y seguir conservando la mascarilla, y ahorita la van a ver ustedes porque nuevamente conservar la mascarilla es algo primordial, porque frente a Delta y frente a Omicron, no, o sea, no portar la mascarilla es un problema desde el punto de vista de la transmisión. ¿Se acuerdan que les había dado una actualización hasta, creo que hasta el 10 o el 13 de diciembre? Estaba hasta el 31 de diciembre. Esto es en el Reino Unido, con relación a cómo va el Reino Unido en esto con la variante Omicron. Y ustedes pueden ver aquí que a pesar de que aquí se observa como si se fueran disminuyendo los casos, pero no es así, porque igualmente estos son días en los cuales no se han completado todavía el conteo de los casos. Pero hasta ese momento iban casi 700.000 casos, y ya ustedes saben que hay países que ya han pasado el millón de casos reportados.
pero lo importante es que uno puede ver aquí la duplicación de los casos ya en una forma mucho más temprana, casi en 24 a 48 horas ya está duplicando los casos. Pero traigo esta publicación que salió ahorita en diciembre, pero que refleja el impacto de Delta porque hay muchos países todavía con Delta y además de eso tienen Omicron. Para mostrarles a ustedes en vista de estar vacunado completo o no vacunado, lo que impacta, sobre todo esos estudios en menores de 18 años porque están siendo como el objetivo en este momento de mayor hospitalización en el mundo. Y miren que estar con una vacunación completa, dependiendo del grupo etario, realmente el impacto es muchísimo mayor con relación a la protección que no estar vacunado. Miren que no estar vacunado es un alto riesgo para todo, o sea, para todas las complicaciones de COVID, incluyendo hospitalización, muerte y síndrome inflamatorio multisistémico. Aquí lo preocupante es que este grupo etario, por ejemplo, que es elegible o algunos que son elegibles para vacunación, como es entre 12 y 17 años, realmente el porcentaje no es tan alto de vacunación. Entonces ese es un problema, a pesar de ser un grupo etario elegible, no se está vacunando. Pero así como sabemos que en los adultos hay ciertas condiciones de base, ya están saliendo en menores de 18 años, algo que tenemos que tener en cuenta. Y es la obesidad. La obesidad ha marcado en la mayoría de los países en los cuales se está circulando Delta y Omicron la complicación de los casos. Pero esto que estoy mostrando acá abajo, que es las coinfecciones virales y sobre todo por virus sincitial respiratorio, aumentando la tasa de estancia hospitalaria, el ingreso a UCI y igualmente de otras complicaciones. Entonces, estos dos datos en menores de 18 años hay que empezarlos a tener en cuenta, la obesidad y las coinfecciones virales, y sobre todo con virus sincitial respiratorio. Y eso nos da o nos implica que no solamente debemos de hacer RT-PCR, sino que ideal tenemos que hacer FILMARRAY para poder determinar estas otras coinfecciones virales. Y miren que, por ejemplo, tener una condición de base aumenta la tasa de estancia hospitalaria frente a los que tienen esa condición de base frente a los que no tienen. Y tener una condición de base puede ser obesidad o puede ser algún trastorno desde el punto de vista gastrointestinal o neurológico o algo. Pero miren, desde el punto de vista del ingreso a UCI, igualmente tener una condición de base conlleva a que se ingrese mucho más a UCI, ¿sí? Tener obesidad también conlleva a mayor estancia hospitalaria. Y miren que mayor soporte de oxígeno tiene que ver más con coinfecciones también virales. Entonces, hay que tener en cuenta estas comorbilidades y las coinfecciones virales, sobre todo de virus sincitial respiratorio en la población esta. Entonces, hasta el momento con Omicron se han detectado al menos casi ya más de 40 estados en la región europea, y ya ustedes saben cómo está el comportamiento en América. Es ya dominante en Dinamarca, en Portugal, en Reino Unido y en Estados Unidos. Como les dije, la duplicación de casos ya es mucho más baja, de 1 a 1,5 días a 3 días. Y esto va a poner límite a los servicios de salud del mundo. ¿Esto por qué? Por la gran cantidad de casos que conllevará a mayor hospitalización y probable muerte, aunque no está relacionado con tanta mortalidad. ¿Por qué? Pero es por el colapso de los sistemas de salud. Entonces, una persona se puede infectar con Omicron, así sea que le haya dado COVID previamente. A los que no están vacunados, eso realmente les ha ido muy mal. Y a los vacunados que han estado vacunados hace mucho tiempo, es decir, que tienen más de 5 o 6 meses de haberse vacunado. Entonces miren que estas tres características están poniendo ahorita en jaque a todo el mundo. Entonces hay tres cosas que debemos de hacer para contrarrestar a Omicron. Uno es protegernos, y la manera de protegernos, una de ellas es vacunación y es la principal, y ahorita voy a darles el soporte de eso. Prevenir más infecciones, es decir,
también les voy a mostrar con relación a los eventos superdiseminadores y qué tenemos que hacer y preparar los sistemas de salud para un aumento exagerado de los casos. Entonces, estas tres cosas las debemos de cumplir para así disminuir o mitigar el impacto de Omicron en nuestro país. Y empiezo con esta diapositiva que es la dinámica viral de las variantes de SARS-CoV-2, tanto en pacientes vacunados como no vacunados. Les explico algo, esto lo pueden encontrar en el artículo que escribimos sobre SARS-CoV-2 que salió en el Precoz de ahorita de diciembre, y es sobre la dinámica de la carga viral. Aquí en la parte izquierda ustedes ven esto que se llama CT, que es umbral de ciclo, el conteo de umbral de ciclo, y miren que va de 10 hasta 40. Es decir, que entre menor ciclaje yo detecte la carga viral, es mayor carga viral y más infectante. Y entre mayor CT, o sea, mayor umbral de ciclo tenga, quiere decir que yo puedo tener una RT-PCR positiva, pero no soy infectante. Por eso es que tener RT-PCR positiva no significa estar infectante. Eso tienen que mostrarle a uno lo que es el CT, el umbral de ciclo. Ya sea, ya saben, entre menos umbral de ciclo yo detecte la carga viral, quiere decir que la carga viral es alta y es infectante. A 40 ciclos yo la puedo detectar, pero realmente no es infectante. Entonces ustedes pueden ver dentro de las variantes alfa, delta y otras variantes no de interés ni tampoco de preocupación en qué umbral de ciclo se están detectando. Ustedes están viendo que delta, y no le estoy mostrando Omicron porque Omicron es mucho mayor que delta, pero delta se está detectando en un umbral de ciclo de 19.8 versus alfa en 21 y versus otras variantes en 21. Eso significa que delta, su infección tiene una carga viral muchísimo mayor que cualquier otra de las variantes. Y Omicron tiene una carga viral mucho mayor que delta. Eso empezando. Ahora, miren no vacunados versus vacunados. Las personas que no están vacunadas eliminan el virus, ¿sí? Miren que tienen un umbral de ciclo bajo, porque 20 es un ciclo bajo. Eso quiere decir que portan también una carga viral alta. Pero miren, la eliminación del virus se hace entre 3.5 a 7.5 días versus los vacunados, ¿sí? Que es más o menos igual, similar, la carga viral. Pero miren, la eliminación del virus es mucho más temprana, 3.2 a 5.5 días, ¿de acuerdo? O sea, que estar vacunado implica que yo elimino el virus mucho más rápido y puedo igualmente recuperarme en una forma más rápida. Y miren con relación a los picos de carga viral de las variantes, esta es una variante de no preocupación, esta es una variante alfa, que es una variante de preocupación, y esta es la variante delta. Los picos de carga viral son muchísimo mayor en delta y son también mucho mayor en Omicron. Pero miren el tiempo de eliminación de la carga viral. Si yo no soy vacunado, mi tiempo de eliminación es muchísimo mayor que el estar vacunado. Entonces de allí salen algunas recomendaciones que ya ustedes las están conociendo de los aislamientos en los pacientes que tengan COVID en este momento con variante Omicron o Delta, en el cual si yo estoy vacunado puedo estar metido dentro del aislamiento que se está diciendo ahora, aunque muchos países no lo han adoptado todavía, incluyendo Colombia, en el cual mi eliminación puede ir entre 3 a 5.5 días y por lo tanto no soy infectante después de allí. Ahora les quiero mostrar el por qué las dosis de refuerzo. Eso es con relación a la variante Omicron, ¿sí? En Sudáfrica. Y ustedes pueden ver aquí en pacientes no vacunados, la cantidad de test positivos y la cantidad de admisiones desde el punto de vista de pacientes con COVID. Ahora, si ustedes empiezan a mirar hacia abajo en estas dos líneas, y miren aquí donde dice una sola dosis de la vacuna de Pfizer, miren que
cómo se reduce las admisiones por COVID, ¿sí? Y los test positivos a 7.9, y eso que está de una sola dosis. Pero si nos vamos a que está en menos de 14 días después de la segunda dosis, mire que el impacto es muchísimo mayor. Pero miren cómo se devuelve el impacto después de 14 días después de la segunda dosis. Pareciera que volviera a no estar adecuadamente protegido. Entonces, eso es lo que hizo después mirar en un escenario donde había circulación de Omicron, que es este, que es el escenario de Sudáfrica, en el cual miren la efectividad de la vacuna estimada con un comparador donde no se estaba circulando Omicron. La efectividad de la vacuna es del 93%. Y miren cuánto baja en circulación de Omicron al 70%. Pero si uno se va a detención ya precisa de Omicron, acuérdense que Omicron tiene una deleción en el gen S, quiere decir que no expresa tanto esta proteína Spike, pero por secuenciación uno lo puede determinar, y acuérdense que es la única variante que tiene deleción de este gen. Las demás variantes no la tienen, por eso es una manera de diagnosticarla. Entonces, si yo tengo de verdad circulación de Omicron, mi efectividad vacunal se baja al 69%. Y si soy un paciente de esta provincia de Gauteng, que es donde se encontró Omicron inicialmente, puede bajar al 70%. Y si soy sintomático, puede bajar al 50%. Entonces, de aquí salió la parte del booster o la tercera dosis, y en algunos ya ventilando cuarta dosis. Pero les quiero mostrar el waning de inmunidad, o sea, el momento en que baja la inmunidad, sobre todo humoral, con referente a la vacuna de Pfizer, y miren que está alrededor de los 6 meses y es un poquito antes, a los 5 meses. Y aquí les puedo mostrar la disminución de los anticuerpos con relación a la edad. Entonces miren que los mayores de 65 años son los que tienen una mayor disminución y más temprana de los anticuerpos. Pero además de eso, la neutralización de estos anticuerpos también es menor. Pero ahora miremos con relación a las tasas medias geométricas de los anticuerpos. Miren que está alrededor entre los 160 a 180 días, o sea, más o menos al quinto mes, ya hay una reducción importante de los anticuerpos. Y si uno se va hacia si es hombre o mujer, hay una mayor tendencia a la disminución en hombres que en mujeres. Entonces de aquí salen las recomendaciones de las terceras dosis o el booster a mayores de 65 años, de acuerdo a los 5 meses, entre los 5 y 6 meses, muchos han adoptado 6 meses, pero ya prácticamente se menciona 5 meses, ¿sí? Y sobre todo a los hombres, por la disminución tan temprana de los anticuerpos con 2 dosis de vacuna de Pfizer. Y esto lo corroboró nuevamente el Reino Unido, en el cual si se colocaba AstraZeneca, y esto es una diapositiva muy similar a la que les mostré anterior, pero ya aquí con el booster, si se colocaban AstraZeneca, miren cómo a los 5 meses, ¿lo ven? Este es el primer mes, 2 segundo, tercero, cuarto y quinto mes. Ya el quinto mes prácticamente para Omicron no hay ninguna protección, ¿sí? Para Delta todavía hay un poquito de protección, 40%, pero para Omicron no hay nada de protección. Por eso se ventila el booster con vacuna de RNA, ya sea de Pfizer o Moderna. Y miren nuevamente cómo hay el aumento de los títulos o de la efectividad vacunal. Pero si uno tiene previamente Pfizer, o sea, aquí si uno tenía previamente AstraZeneca, poner el booster con una vacuna de RNA, ya sea Pfizer o Moderna, se aumentan los títulos. Pero si uno tiene previamente Pfizer, miren que tener 2 dosis de Pfizer prácticamente a los 5 meses, casi estoy alrededor del 10% apenas de efectividad vacunal. Por eso el booster con Pfizer nuevamente o con Moderna para aumentar los títulos. Entonces, el booster está completamente demostrado y esa es una de las formas como nos podemos proteger nosotros, sobre todo el personal de la salud, colocar un booster. Muchos vamos a decir, pero ¿hasta cuándo vamos a llegar en vacunas? O sea, ¿cuántas dosis vamos a necesitar? Es que la dinámica del virus realmente
es impresionante. Pareciera que la proteína Spike es muy poco antigénica y por eso igualmente la cantidad de anticuerpos baja muy rápidamente. Pero si hay pacientes o personas muy susceptibles, este virus va a tener la capacidad de mutar y probablemente así vamos a necesitar otras dosis o no. Y esto lo demostró el Reino Unido con relación a que necesitamos un booster, en que miren, tener una sola dosis o dos dosis, ya sea con diferente tiempo desde la segunda dosis, del intervalo de la segunda dosis. Acuérdense que el Reino Unido hizo un intervalo prolongado, o tener tres dosis, ¿sí? Miremos, por ejemplo, la tasa de hospitalización, ¿sí? De protección, o sea, de efectividad vacunal contra hospitalización. Es mucho mayor la protección contra hospitalización tener tres dosis versus tener dos dosis. Miren que pasamos de un 52% a prácticamente casi un 88%. Igualmente aquí lo pueden ver, Omicron con relación a Delta. Tener una sola dosis prácticamente no protege contra Omicron, sí puede proteger contra Delta. Tener dos dosis puede proteger a ambas, sí, pero tener tres dosis es muchísimo mejor para protección contra Omicron que igualmente tener dos dosis o una dosis. Ahora, con relación a mortalidad, y por eso necesitamos un booster, el personal de la salud y bueno, y ya los que les mencioné con algunas condiciones de base. Miren que con relación a mortalidades, y esto no fue cualquier cantidad de pacientes, miren que fueron casi 900,000 pacientes, en el cual ustedes pueden ver aquí, no tener el booster se aumenta a mayor mortalidad que tener el booster. Miren esta gráfica. Pero miren acá, tener un booster es realmente protector contra mortalidad, ¿sí? Acuérdense que tener una mayor edad eh, va a conllevar a que yo tenga una mayor frecuencia de mortalidad, sobre todo mayor de 65 años, ser hombre también y tener una condición de base como un compromiso renal. Entonces, tener un booster es un mecanismo de protección contra esta variante. Entonces, lo primero que era protegernos, necesitamos el booster todos. Si los que estamos aquí no se han colocado el booster, hay que colocarse el booster. Lo ideal tiene que ser con una vacuna de RNA, ya sea Pfizer o Moderna. Sé que ahorita el gobierno está solamente colocando AstraZeneca, pero realmente no sé esa estrategia por qué, pero realmente lo que necesitamos es una vacuna de RNA. Si tenemos dos dosis previamente de Pfizer o de Moderna, ideal es que nos coloquemos el booster 5 meses después. Eso es la nueva recomendación del CDC de Atlanta y de la FDA y de la Organización Mundial de la Salud. Muchos países están en 6 meses en adelante. Y si usted tiene Janssen, lo ideal es colocarse el booster a los 2 meses después de la vacuna de Janssen. Si es un paciente inmunocomprometido, queda igual. La tercera dosis o el booster es 28 días después de la segunda dosis. Solamente les muestro esta gráfica y tiene que ver con Delta, ni siquiera con Omicron. En cómo nos debemos de prevenir más infecciones. Necesitamos hacer muchos más test, muchas más pruebas y vigilancia estricta. Cualquiera de nosotros se convierte en un objetivo. Este es un ejemplo, y usted lo puede encontrar en esta publicación, de una correspondencia de cómo se disminuye la efectividad de la vacuna frente a estas nuevas variantes que es Delta y Omicron. Miren que este es un paciente índice que ingresó a cualquier hospital de nosotros, cualquiera, por cualquier otra patología, duró 24 días hospitalizado. Este círculo naranja significa que estaba asintomático, pero este 26 es el umbral de ciclo en el cual se le detectó la PCR al salir, porque este hospital tenía como conducta hacer rastreo a sus pacientes antes de darle la de alta. Este paciente ingresó por cualquier otra cosa, se iba ya de alta, estaba completamente asintomático y tuvo una RT-PCR positiva. Miren, con un umbral de ciclo de 26, ¿sí? Este trabajador de la salud, este paciente no usó mascarilla y este trabajador de la salud sí usó mascarilla. 7 días
en contacto con este paciente, estuvo asintomático con PCR inicial y antígeno negativo, pero miren después, al 21 día, o sea, más o menos 14 días después de este contacto, está positivo con una RT-PCR con un umbral de ciclo de 20 para una variante Delta. ¿Qué pasó? No usó mascarilla el paciente, por lo tanto, una de las primeras recomendaciones que se está ventilando ahorita es el paciente debe usar mascarilla, porque ya cambió también un poco la definición de contacto estrecho. No es solamente tener todos los equipos de protección personal, sino que si usted está en contacto con un paciente que está infectado, pero este paciente no tiene mascarilla, usted tiene una alta posibilidad de infectarse y aquí lo están demostrando con estas nuevas variantes. Entonces, miren que este paciente, esta persona estuvo circulando por estos dormitorios o estas habitaciones, ¿sí? Donde estuvo el paciente previamente que estuvo en sala contigua. Pero miren otra habitación donde tenía también 3 pacientes. Este paciente 15 días hospitalizado y al salir igualmente positivo con un umbral de ciclo 25. Miren el familiar de este otro paciente también positivo, ¿sí? Y así sucesivamente. Y ustedes lo pueden ver en diferentes habitaciones. Eso que está demostrando en este momento con estas nuevas variantes, que no podemos bajar la guardia, que todos debemos de usar mascarilla, incluyendo los pacientes, que debemos de mantener el distanciamiento y que necesitamos el refuerzo o el booster. Este personal de la salud no tenía booster, tenía 2 dosis de vacuna, entonces frente a estas nuevas variantes necesitamos booster, necesitamos todavía mantener los sistemas que estamos utilizando previamente frente a pacientes con COVID, distanciamiento, aislamiento y uso de mascarilla. Pero además de eso, la otra recomendación de la Organización Mundial de la Salud en este momento, además de esta combinación que es uso de mascarilla y booster, 3 dosis de vacuna, es evitar los eventos súper diseminadores. Nosotros, incluyendo el doctor Dueñas, en esta publicación que está en Yatrella, que lo hicimos a principio de año, ustedes pueden encontrar cuáles son los eventos súper diseminadores. Y en este momento la Organización Mundial de la Salud le está dando mucha importancia a los eventos súper diseminadores, como cuáles, los conciertos, los festivales, las fiestas, las protestas, los centros comerciales, los eventos deportivos, los carnavales. Esos eventos súper diseminadores son frente a Omicron la gasolina para que este Omicron se disemine completamente en los países, incluyendo el nuestro. Entonces, así como dijimos el 22 de diciembre, si no me equivoco, por favor, eviten estos eventos súper diseminadores frente a esta variante Omicron que ya la tenemos. ¿Cuál es la otra estrategia? Además de esta, es una vacunación acelerada y esto depende del país. Y lo otro es hacer mucho más pruebas. Miren que ya dejamos de hacer pruebas. Y aquí el gobierno se tiene que actualizar. Lo ideal es tener secuenciación genómica, pero realmente, imagínense, yo creo que, no sé, en la costa si hay alguna entidad que tiene un resonador, un secuenciador, yo creo que es mucho, no sé, creo que contando con los dedos hay una o 2 entidades en toda la costa que tienen un secuenciador. Pero ustedes ven que ya los diagnósticos son con secuenciación, porque si usted hace secuenciación inmediatamente puede detectar esta variante Omicron. En cambio, si hace RT-PCR puede que le salga negativo y eso no significa que no tenga Omicron. Entonces, y lo otro es que el hacer mucho más antígenos, pero el antígeno también puede perder sensibilidad frente a esta variante Omicron. Entonces, ideal tener secuenciación, que no lo vamos a tener, ¿de acuerdo? Eso no lo vamos a tener así de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué nos queda? Vacunación acelerada, evitar eventos superdiseminadores y lo otro, mitigar. Mitigar y es que podemos volver, no del todo como al principio en nuestros hospitales, es decir, volver a tener las salas nuevamente, otra vez tener los aislamientos y todas las cosas como las tuvimos al principio, aunque sé que no todas las instituciones van a estar. Y por eso la tercera parte es preparar los sistemas de salud para un aumento de los casos. Ustedes ya conocen este documento interino en el cual se basó todo de los aislamientos, de la infraestructura, y esto fue a principios del 2020, y aquí nos basamos mucho con relación a todas las estrategias que utilizamos. Pero ya, y los invito a que miren, es que ya hay modificaciones a estas
conductas, y también ya hay una guía interina con relación al manejo del personal y también igualmente a cómo se manejan los casos y cómo se deben de preparar las instituciones. Nuevamente, no van a ser todas las instituciones, pero sí en el día de hoy o mañana se está discutiendo o se va a discutir si se van a tomar algunas instituciones como igualmente para tener preparadas nuevamente con las salas que tuvimos al principio, con toda esta preparación para tener pacientes con COVID en caso de que los tengamos con Omicron y se necesiten hospitalizar, pero ya se está ventilando esta parte. Y también ya cambiaron nuevamente las restricciones con relación al abordaje del personal de la salud. Y esto lo digo es porque como esta variante Omicron está afectando mucho al personal de la salud, sobre todo porque es el que más nos enfrentamos a los pacientes infectados con SARS-CoV-2, pero en vista de eso hay cambios con relación a cómo esté vacunado o si tiene refuerzo, mírenlo, que eso lo tenemos que tener en cuenta. Si usted no está vacunado o si está vacunado, si tiene refuerzo o si tiene refuerzo o si está sintomático o está asintomático. Y de acuerdo al estatus del país o de la región, así se van a tomar ciertas condiciones o conductas con relación a los aislamientos o si estamos en contingencia o si estamos en crisis. Entonces miren que ya nos están preparando para lo que están viviendo unos países y que ya nosotros probablemente podamos vivir en un mes o en 2 meses o en 3 meses nuevamente. Entonces, por favor, los invito a que lean, que tengan muy claro estas conductas. Todavía Colombia no ha adoptado esta parte de aislamientos. Están ventilándose las preparaciones nuevamente de las instituciones. Lo que hasta el momento ha priorizado Colombia es la vacunación y el booster, y ustedes lo vieron ya. Ya algunos países han priorizado el booster a la población de 12 hasta 17 años. Colombia todavía no lo ha hecho, ¿sí? Pero ya eso se está mirando. Pero necesito que ustedes empiecen a mirar todo esto porque esto es lo que se viene, la adaptación nuevamente a las instituciones, algunas, no todas, y algunos cambios con relación a abordaje de aislamiento. Sin embargo, aunque de pronto sé que no se ve muy bien, la anterior eran las conductas del CDC y de la parte americana, pero los europeos son mucho más estrictos todavía con relación al aislamiento y a las conductas intrahospitalarias, donde ellos incluyen, o sea, test de flujos laterales para poder determinar si un paciente se le quita el aislamiento o no y cuál es la conducta. Nosotros todavía somos un poco más flexibles. Miren lo que somos un poco más flexibles. En cambio, los europeos están siendo mucho más estrictos. Ya ahí dependerá de nosotros cuál conducta tomemos desde el punto de vista de aislamiento y de conducta intrahospitalaria. Y esa es la última que salió, que miren que dice aquí enero 4 de 2022, con relación a cuarentena y aislamiento. Miren que ya lo están ventilando. Les sugiero que se revisen esta publicación donde ya se plantean los diferentes tipos de cuarentena y de aislamiento, y dentro de eso ya incluye si usted está vacunado o no está vacunado, si tiene completo, si tiene booster o no tiene booster, si está sintomático o está asintomático, e igualmente a nivel intrahospitalario, las conductas que se deben de tomar. No se los traigo desglosado uno por uno porque realmente son muchísimas, tanto desde el punto de vista de cuarentena como de aislamiento, y también de escenarios específicos, de ya sea cárcel o igualmente en centros comerciales, ¿cómo se llama?, en barcos o en aviones. Entonces, esto ya lo tenemos que empezar a socializar, cuáles son las conductas que se pueden venir frente a Omicron. Yo creo que esta era la última parte, sí. Esto era lo último. Es decir, en conclusión, sí, posiblemente vamos a volver a lo que al principio y sí estuvimos, algunas instituciones con salas de aislamiento, con todas las medidas que tuvimos al principio. Ya sabemos, ya tenemos conocimiento mucho más de esta transmisión de este SARS-CoV-2, así que me imagino que vamos a limitar algunas cosas, pero
por la cantidad de casos que se pueden venir, ya se están preparando algunas instituciones y el gobierno va a destinar cuáles instituciones son las que se van a preparar para ello. Hasta ahorita lo que puede hacer el gobierno es acelerar la vacunación, que realmente en nuestro país no es que esté tan acelerada. Y lo otro es eso, evitar por parte de nosotros que nos contagiemos, poniéndonos el booster y evitando los eventos súper diseminadores. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algún aporte, pero esperemos que a nosotros no nos toque tan duro como en otros países si realmente hacemos las cosas bien, pero de que se viene esto. No sé si Bueno, hay alguna coronel, pregunta. muchas gracias. De verdad, como siempre, maravillosa la presentación. Vamos a entrar en la parte de preguntas. Martín, buenos días, ¿cómo estás? Adelante. Buenos días, Joche. Buenos días a todos. Wilfrido, excelente presentación, de verdad que sí, muy clara como de costumbre. Y bueno, y agradecerle la invitación a este espacio realmente que fue a través de una conversación que tuve con Carmelo. Es un tema que a mí en lo personal me sigue generando muchas inquietudes. Y de pronto, Wilfrido, una de las cosas en las que más insistí ahorita en la presentación de pronto era en establecer el umbral de efectividad también con los resultados de las pruebas, pero esto, ¿cómo lo hacemos desde el punto de vista práctico? Es decir, o sea, solamente nos vamos a la historia clínica de la vacunación del paciente y del refuerzo, ¿o será que los resultados del laboratorio ya tendrán que exigir de pronto que tengan un reporte complementario adicional que nos permita decidir si se levanta el aislamiento o no en el paciente? Esa sería una primera pregunta. Eh, a mí el tema de que la variante Omicron surgió en tal parte o todo, igual que lo que todos lo sentimos, de pronto surgió el cambio aquí en Cartagena, pero lo encontraron y lo secuenciaron de pronto en otra parte. O sea, realmente eso deriva más realmente del sitio donde se termina aislando que el sitio donde comienza a mutar el virus, porque realmente cuando uno ve la, o sea, el relajamiento absoluto de las medidas que estamos viendo nosotros eh, en todos los países y que de pronto no miramos por el espejo lo que está pasando en otros sitios es tremendamente preocupante. Y la última pregunta, Wilfried, sería, bueno, nos estamos vacunando miércoles, ya parece que nos vamos a tener vacuna cada 4 meses, que cada 3 meses, cada 6 meses, cada 5 meses con una vacuna que hasta ahora para nosotros es novedosa, las nuevas vacunas de pronto con Moderna y con Pfizer. ¿Y qué pasará con eso? O sea, vemos que también hay problemas asociados a la vacunación. Entonces, ¿qué nos puedes decir en ese sentido? Porque de todos modos se observa de pronto algo de resistencia también en algunas personas también ya a tanta vacunación y estamos hablando de vacunaciones nunca antes vistas, que cada al segundo mes, al tercer mes, al cuarto mes. Entonces es una cosa que preocupa. Gracias. Sí, sí. Con relación a la primera pregunta, desde hace rato hemos estado insistiendo en que los reportes de los test debieran ser mucho más completos con relación a la parte, por ejemplo, de la RT-PCR. Sí, definitivamente, y si ustedes leen estos artículos y estas recomendaciones últimas, al final dice, el grupo médico definirá el aislamiento, o sea, la duración de aislamiento con base a la clínica, a los test y a su medio en el donde estés. Entonces, definitivamente tiene que haber un cambio en el reporte de las muestras, de los resultados de los test. Por ejemplo, la RT-PCR nos las tienen que reportar con umbral de ciclo. Definitivamente, uno tiene que mirar qué RT-PCR se está haciendo, por qué método se está haciendo y el umbral de ciclo para poder definir este paciente tiene una carga viral alta o no. Y ya ustedes saben que entre menor umbral de ciclo se detecte, se quiere decir que este paciente tiene una carga viral muy alta, así sea que esté asintomático. Entonces, eso tiene que ser un cambio. El otro cambio es que se tienen que actualizar las pruebas.
Si ustedes, lo que pasa es que esos documentos son realmente a veces muy largos, pero ya el CDC pone qué pruebas son las que están fallando, qué técnicas son las que están fallando de RT-PCR frente a estas nuevas variantes por las mutaciones que hay. Entonces ya ellos mismos dicen allí, esta no se debe hacer, esta no se debe hacer. Entonces hasta nos debemos de fijar qué técnica están usando de RT-PCR, porque muchas ya están fuera de la detención de Omicron en este momento. Entonces miren que son dos cosas. Nuestra carga viral nos las tienen que decir, el umbral de ciclo nos los tienen que decir, nos tienen que decir qué técnica es. O sea, miren hasta dónde nos estamos metiendo con relación para poder definir si ese resultado realmente es positivo o es negativo y qué implicaciones pueda tener desde el punto de vista de abordaje, desde el punto de vista de aislamiento y desde el punto de vista de dar de alta a un paciente. Eso es una. Y lo otro es que ideal, por lo que estamos viendo en el mundo, es tener secuenciación genómica. Ni siquiera ya la RT-PCR está siendo casi ya como un parámetro en muchas partes, pero imagínense, no todos tenemos secuenciación. Pero eso hay que tenerlo en cuenta primero que nada. La diferente forma de abordar el resultado de la prueba. Y eso va a ser un problema, realmente, porque muchos no tenemos las recomendaciones o las pruebas que realmente deberíamos de hacer o los cambios que se tienen que hacer. Y muchos no reportan el umbral de ciclo porque muchos no tienen un termociclador en tiempo real, sino que tienen un termociclador normal. En el tiempo real usted le puede dar el umbral de ciclo desde cuando empieza a detectar la carga viral. Eso se va a venir y yo creo que ahí vamos a tener un problema si realmente el gobierno no establece prioridades con relación al diagnóstico. Lo otro es que sí, definitivamente de acuerdo con usted en el sentido de que fue en Sudáfrica que se detectó esto, pero o sea, yo le digo que entre noviembre y diciembre la cantidad de adolescentes y escolares que hemos visto en la UCI con infección por COVID ha sido impresionante, o sea, impresionante, y yo estoy seguro que eso era la variante Omicron antes de que dijeran que en Colombia ya había, y seguro que en muchos países también. Lo que pasa es que la tecnología no la tenemos, o sea, para poder definir en sí en tiempo real este paciente tiene o no tiene, pero uno ve el comportamiento clínico de los pacientes, igualmente todo, como usted dijo, la disminución en toda esta parte de las medidas no farmacológicas que se hacen en muchos lados, incluyendo nosotros. Pero sí, definitivamente ya esta variante estaba circulando hace mucho tiempo en muchos países, eso sí. Y apenas se detecta, ahí ya con la apertura de la vigilancia de buscarla cada vez más es la aparición de los casos, pero ya los casos los teníamos hace rato. Y con relación a esto de la vacunación, que si necesitamos una tercera, una cuarta dosis, sí, esto es un gran reto porque realmente no sabemos hasta dónde de verdad la inmunidad protectora, tanto natural como con vacuna, hasta dónde es, o sea, hasta pareciera ser cada vez menor, 4 o 5 meses. El problema es, ¿cuál? Es que no tenemos algo que se llama un correlato de protección. ¿Qué significa un correlato de protección? Significa que yo no sé cuál es el nivel de anticuerpos o de mis células T para poder contrarrestar esta infección. Y mientras no lo sepamos, esto es lo que va a suceder. Es decir, no voy a poder definir si necesito solamente es una dosis anual, ¿sí? O si necesito es una cada 6 meses, o si necesito dos iniciales y después una cada mes o cada año, perdón, así como se hace con influenza. Ese es el problema, ¿no? No hay un correlato de protección. Les pongo un ejemplo. ¿Cuál es el correlato de protección para la vacuna de hepatitis B, por ejemplo? Es 10 microgramos. Entonces usted le dice, entonces coloca un esquema primario y se puede estar vacunando cada 10 años o 20 años, dependiendo tal cosa. Es así. Usted para la vacuna de influenza, por ejemplo, si tiene menos de un año, son 2 dosis a los 6 meses, a los 7 meses de vida y después anual. Eso es porque hay un correlato de protección que ya uno sabe
cuánto es que yo necesito de anticuerpo y cuántas dosis de vacuna necesito. ¿Sí? Es igual con neumococo, es igual con Haemophilus influenza, es igual con varicela, con todo. Pero en COVID no hay un correlato de protección, entonces no se ha podido determinar por eso cuánto es, cuántas dosis, con qué frecuencia lo vamos a hacer. Lo que sí es que no les mostré allí, hay una reciente publicación de reinfecciones e infecciones fatales y de infecciones moderadas a severas. Y se ve que con esta nueva variante es menos las infecciones moderadas, fatales o severas. Son más leves o moderadas. Eso está dando un pie, y esa publicación lo dice, aunque ya vamos a tener que vivir con SARS-CoV-2. Es decir, es una forma endémica y que nos protege y que vamos a tener así como en influenza los picos y que nos vamos a tener que vacunar cada año, por ejemplo, para poder disminuir los casos fatales. Ejemplo, miren que Estados Unidos, ellos dicen, bueno, este año se van a morir 40,000 o 50,000 personas por influenza, pero no tienen una vacunación como si fuera ya una pandemia o un brote como se hizo previamente, sino que la vacunación está anual. Ya ahí sí se decide quién se vacuna y quién no se vacuna y qué población vacunar. Entonces, hacia allá vamos con SARS-CoV-2, esto se va a volver endémico. eh, no vamos a tener un correlato de protección todavía muy cerca, y yo creo que vamos a tener que vivir con SARS-CoV-2 por mucho rato, Doc, y nos vamos a tener que vacunar por lo menos anual, si no es que cada 6 meses. Doc, muchas gracias por la respuesta. Antes de darle el paso a Lorena, yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera, me dio la impresión cuando vi su diapositiva sobre las recomendaciones del CDC en el seguimiento de las personas, tanto para los aislamientos como para el tiempo de cuarentena, de que había una frecuencia de realización de las pruebas para diagnosticar la enfermedad. No sé si fue que leí mal o no sé si fue que interpreté mal, que creo que aparecía al segundo, al quinto y al séptimo día. No Ajá, sé, sí, no, sí, ok, sí, 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 sí. porque, Eso porque depende si está sintomático o asintomático. como la mayoría de nuestros casos, cuando hacemos este tipo de estrategia y estamos hablando de personal de la salud, y hablo de Colombia y más exactamente de Cartagena, nosotros usualmente hacemos este tipo de estrategia en sintomáticos. Es muy raro Sí, ver lo que se haga en en asintomático. asintomáticos. Ok. Y lo que yo veo o percibo, no sé si mis demás compañeros opinan igual, es que se está haciendo una sola prueba y no se hace ningún seguimiento posterior. Mm, Y con una sola prueba negativa se considera que a pesar de los síntomas no se tiene la enfermedad y se continúa. De hecho, no se hace aislamiento, sino que la persona puede retornar a su trabajo habitual. Es lo que yo percibo y puede que lo esté percibiendo desde la distancia y sea un error mío, pero es lo que yo estoy percibiendo. Entonces, la eh, pregunta es, ¿esto es un error de interpretación mío? ¿Cuál sería su recomendación? Y ya después le hago la segunda pregunta, como para no Ok, enredarnos. ok. Depende de varios factores. Si uno está sintomático o asintomático, el aislamiento, y si uno tiene esquema de vacunación completo o no. Ejemplo, si uno tiene esquema de vacunación completo y está asintomático, pero tiene una prueba positiva al quinto día, o sea, usted se hizo la prueba y al quinto día sigue asintomático, usted puede liberarse, según la recomendación del CDC, ¿no? Usted puede liberarse con un esquema completo, incluyendo uso. Usted se puede liberar desde el punto de vista de aislamiento, pero ahí son muy enfáticos, y también lo corrobora también la parte europea, que usted debe seguir usando todas las medidas de aislamiento hasta el 10.º día. Espéreme, ¿será que le pongo la diapositiva otra vez? Espera un No, momentito. no, maravilloso, maravilloso. A ver. Yo no me enojo.
No, no, se lo digo porque Pero yo es, tengo una visible preocupación porque he visto una gran cantidad de personas sintomáticas de todos los niveles y de todo, y es impresionante la cantidad de gente que uno ve sintomática con pruebas negativas y por lo tanto se considera de que es otro tipo de infección respiratoria, colóquele el nombre de la canción de turno, pero es otra ajá, cosa diferente a COVID. Y esa no, o parte sea, a mí me genera cierto resquemor porque ya esto que habíamos hablado del error de la RT-PCR, de la tendencia a la secuenciación, es algo que ya habíamos conversado en el pasado sí, y que parecería ser que este pudiese ser uno de esos escenarios donde estamos teniendo RT-PCRs falsamente negativas y ajá. estamos, porque no estamos haciendo paneles virales para decir, ah, no, es que lo que tienes es una influenza. No, simplemente tenemos una sintomatología respiratoria entre leve y moderada, con características clínicas que difieren un poco de COVID, porque hay más rinorrea, hay menos diarrea, hay un poco de tiempo más corto, que parecería encajar en lo que sucede con Omicron, pero por tener una RT-PCR negativa, la persona está retornando a su actividad regular. No, o sea, aquí son muy enfáticos en decir tanto este que es la el CDC Atlanta como este que es la europea, mencionan que si usted, por ejemplo, tiene un test negativo al quinto día o al séptimo día, dependiendo la factibilidad cómo se haga, así sea que esté negativo, pero si usted está sintomático, debe durar los 10 días de aislamiento independiente si tiene el test negativo. Son muy enfáticos en decirlo. Miren aquí, o sea, si usted está sintomático, así sea que el test esté negativo, usted debe cumplir con 10 días de aislamiento. Y no es lo mismo, por ejemplo, si usted empieza asintomático, les sugiero que lean esta y esta. Si usted está asintomático, ¿sí? Pero al quinto día que se empieza a contar, y ellos son muy enfáticos que lo empiezan a contar, mire lo que dice, el aislamiento empieza el día cero, el día 5 usted se reevalúa. Al día 5 mi test es negativo, yo estoy asintomático, listo, pero tengo que seguir usando la mascarilla. Esto no lo ponen aquí. Tengo que seguir utilizando todas las medidas. Pero si yo me vuelvo sintomático, así sea que el test sea negativo, usted debe cumplir 10 días de aislamiento mínimo. Y ojo, que también, aunque no lo dicen ni esta, o sea, no lo pone en su infografía, ni esta, ni este, dice, si usted es un paciente de alto riesgo, es decir, inmunocomprometido, embarazada, ¿sí? Que tienen una eliminación o es un paciente no vacunado. Por eso es que al final ellos todos consideran que el aislamiento depende del grupo y del análisis del caso. Si es un paciente no vacunado, o es una embarazada, o es un inmunocomprometido, ¿de acuerdo? Ese paciente debe durar, si está sintomático, en aislamiento de 10 hasta 20 días en aislamiento. Eso no sale aquí en la infografía, pero sí está en el texto y les sugiero que lo leamos. Entonces, depende si yo tengo esquema de vacunación completo y depende si estoy asintomático o sintomático y si tengo test positivo o negativo. Si yo soy, nuevamente para redondear, asintomático y el test es negativo, según el CDC y lo demás, yo puedo liberarme del aislamiento, es decir, salir de mi casa, ir a trabajar al quinto, al séptimo día, pero seguir usando todas las medidas de protección, ¿sí? Pero si yo me vuelvo sintomático, independiente si mi test es negativo, mínimo debe durar 10 días de aislamiento. Ok, perfecto, lo entendí perfectamente. La tendencia o la sugerencia de repetir prueba al 5 o al séptimo día para aquellos que tengan inicialmente una prueba negativa el segundo día, ¿tendría algún sentido o no tendría sentido? Sino simplemente tener síntomas leves o estar asintomático y tomar las medidas de precaución de aislamiento que usted acaba de sugerir
sería suficiente, entendiendo que tenemos un sistema de salud que Sí, no está promoviendo este total. tipo de pesquisaje que estamos viendo acá descrito. No sé. Exacto. Miren que los europeos sí consideran el test, o sea, esto, el LFD es dispositivo de flujo lateral, que son pruebas rápidas, ¿de acuerdo? O sea, para determinar antígeno y lo demás. Y ellos sí consideran negativo, pero nuestro sistema no está para esto. O sea, por eso le digo que los europeos son mucho más estrictos que los americanos. Los americanos no consideran esta otra parte de hacer nuevamente repetir los test si salen negativos o qué. Eso ya también depende de nuestro sistema, ¿sí? De nuestro sistema y nuestra factibilidad de hacerlo, pero sí ya se está considerando que usted realmente frente a esta variante debe tener un test negativo. ¿Por qué? Porque es que a pesar de que usted esté asintomático, o sea, la carga viral que están teniendo los asintomáticos a diferencia de las anteriores con esta nueva variante es muchísimo mayor y la infectividad o la transmisibilidad es mucho mayor. Entonces, por eso se están asegurando de que realmente los test estén negativos y con esta eliminación mucho más rápida, al quinto, al séptimo día deberán estar negativos. Si usted sigue positivo, usted sigue en aislamiento, pero yo creo que nuestro sistema no aguanta eso, no va a aguantar eso, nos vamos a tener que guiar por la clínica, el tipo de paciente y ojalá que nos puedan dar el umbral de ciclo inicial para uno poder determinar hasta cuándo decirle a un paciente, usted vea, necesita 10 días, usted 20, usted 5, usted 7. Pero así 7 a todo el mundo, como lo estamos viendo, 5 a todo el mundo, no. Y depende también de la situación del país, en cómo esté la situación del país o igualmente la situación local, porque como les digo, va a afectar mucho más a los trabajadores o a nosotros. Entonces también debemos de mirar eso. Pero eso es una evaluación conjunta, no pueden meterse en cintura a todo el mundo que, bueno, tuviste positivo, estás sintomático, no, a los 5 días tal, no. Si estás sintomático, llevas 10 días y dependiendo de qué tipo de paciente es, hasta 20 días. ¿De acuerdo? Y pues Perfecto. no creo que se vayan a poder hacer los test en la mitad del aislamiento porque creo que es un poco más difícil. Sí, imagínense, si no estamos haciendo casi ni test para hacer diagnóstico, Ahora pero lo ideal imagínense es esos eso. tres. No, Pero lo ideal es perfecto. eso. Lo ideal es eso. No, Doc, me queda muy claro para no acaparar porque ya me surgieron como tres preguntas más, pero no quiero acaparar y hay Ok. todo un correlato de manos levantadas para usted, entonces quiero darle el paso a Lorena para que haga... Pero, eh, perdón, oye, bueno, es adelante, que Carmen. quería antes de lo del CDC, tenemos que tomarlo con pinzas Sí, porque total. todas las recomendaciones, cada cosa tiene un asterisco. Ujú. Entonces hay que tener cuidado y hoy por hoy esas recomendaciones, y el ministerio ya lo sacó, no están aprobadas en Colombia. Exacto. Eso es la primera cosa que hay que tener en mente. Lo segundo, están evaluándolas, pero incluso el CDC, la europea y los israelíes también colocan que lo que se sabe del Omicron depende mucho de cómo está la inmunidad natural, la inmunidad adquirida por vacunación, las comorbilidades, o sea que cada población debía tener sus datos propios para poder concluir lo Exacto. que está mostrando el CDC. Y el otro del CDC es que preocupa que todo lo que dice el CDC es para Pfizer, Moderna Sí, no hay y nada para otras casi que vacunas. Johnson y Johnson, pero ahí apurado, porque el asterisco de el refuerzo para Johnson y Johnson es menos de 2 meses. Sí, sí, sí. Entonces, Está en hay dos que tener meses. cuidado porque no es lo Claro. mismo y aquí tenemos demasiado Sinovac, demasiado AstraZeneca, entonces hay que tener cuidado porque todas esas recomendaciones son más que todo para Pfizer y Moderna. Sí. Sí, sí, por eso les dije al principio que muchos países han adoptado eso, pero hay varios países que no lo han adoptado, incluyendo Colombia, no ha adoptado estas conductas de aislamiento y lo que se viene, porque igualmente tenemos que mirar también nuestra población, nuestra dinámica de infección y lo demás. O sea, lo que pasa es que, o sea, mire, esta gente tiene todos estos datos así enseguida. O sea, Sí. créame que para mí es admirable
tener esos datos así y con una cantidad de pacientes impresionante. Entonces, nosotros también necesitamos tener nuestros datos para poder tomar las conductas. Sin embargo, como les dije nuevamente, esos son conductas europeas y americanas, pero que muchos países no lo han adoptado, incluyendo Colombia. Colombia todavía está en esa fase de si la aceptan o no. No, muchas gracias y maravillosa la intervención del doctor Dueñas para contextualizar que según el comentario del doctor Dueñas, el panorama sería más preocupante todavía en Colombia. Sí, Sí, porque Sí, pero sí, hay que matizar las porque cosas porque de un lado va a estar las incapacidades del personal de salud y del otro el riesgo de contagio que menciona el doctor Coronel. Entonces, esas disposiciones tienen que surgir rápido porque si no, cada institución va a tener que tomar sus propias políticas. sí, sí, de y es acuerdo. que ustedes miran que hasta con las vacunas se hicieron cosas que realmente no tenían estudios, o sea, muchas vacunas tuvieron aumento del intervalo entre dosis y no, y eso no es para todas las vacunas, y aquí estamos con otras vacunas que realmente las recomendaciones son para otras vacunas. Entonces, esto se está volviendo un poco más difícil en el sentido de que necesitamos nuestros propios datos. Ahora Correcto. sí, Lorena, Lorena, adelante. Hola, buenos días. buenos Buenos días, días, Lore. Lorena. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Yo tenía una inquietud con respecto a pues, ¿qué se sabe hasta el momento de la aprobación por parte del Ministerio del booster para la población entre los 12 y los 18 años y los 16? Pues la primera población infantil que comenzó a recibir la primera dosis, pues el esquema el año pasado. El booster, ¿estás comentando? ¿O es la segunda Sí, dosis? Doc, Es que no te no, escuché no, bien. el booster para esa primera población que recibió entre los 12 y los 16 años. Ah, ok. Si tú ves la publicación de la FDA, creo que fue ayer o antes de ayer, ya aprobaron el booster para esa población de 12 a 17 años. Sin embargo, todavía no todos los países han tomado esa conducta. De lo que supe, porque ayer también estuvimos hablando con parte del ministerio, que entre hoy y mañana hay algunas reuniones al respecto sobre eso, pero todavía Colombia y muchos países no han adoptado todavía el booster para esa población, pero ya la FDA lo aprobó, el booster. A raíz de todas estas publicaciones que le mostré ahorita, sobre todo en esta población menos de 18 años, ¿no? Esperemos a ver qué dice Colombia. Sí, de acuerdo. Sí, precisamente Y, sí, y el antier salió booster, la publicación, ajá. pero bueno, sí, la idea era como saber qué tan lejos estamos de eso acá en Lo que Colombia. pasa es que el booster está, los estudios están con vacunas de RNA, entonces, no sé, lo veo como difícil porque de por sí están colocando como tercera dosis AstraZeneca, no están colocando Moderna y Pfizer también está limitado solamente a completar la segunda dosis en esa población. Entonces, no sé, porque el booster está en esa población recomendado solamente con vacuna de RNA. Gracias, profe. Esperemos a ver qué pasa. No, muchas gracias, Lore, por la pregunta. La doctora María Eugenia García, adelante. Buenos días. Buenos días, María Profe, Eugenia. buenos días. Le hago una pregunta. En la población embarazada, ¿tenemos datos ya certeros de morbilidad y mortalidad en embarazadas por Omicron? Y si hay alguna recomendación especial para esta variante en esta población en cuanto a refuerzo o en cuanto a cuidados especiales. Ok, con esta población de embarazada, ayer creo que fue, o antes de ayer, si no me equivoco, hace 3 días, salió una publicación de el impacto en la embarazada y en el neurodesarrollo y en el recién nacido con relación. Doctor, ayer, Ayer, ¿cierto? Mortality and Morbidity. Exacto. Más de 40.000 embarazadas, una corte Exacto. grandísima. Entonces el impacto es muy similar a la población, sin embargo todavía no hay una recomendación así como en las otras poblaciones
que yo creo que también se va a venir de booster o no. La publicación termina diciendo que la mujer que quiera quedar embarazada, que esté planeando quedar embarazada, que haya quedado embarazada recientemente o que esté embarazada en cualquier edad gestacional, tiene seguridad para vacunarse porque no hay problemas con Sí. retardo del desarrollo o crecimiento disminuido, que fueron los Exacto. desenlaces. Sí, y esta publicación del Morbidity Mortality del MMWR se complementa con una que salió en JAMA hace poquito también sobre esto, en el cual no hay un impacto en el recién nacido. Entonces yo creo que también esta población, en vista que también es muy similar el impacto que la población general, probablemente también van a venir las recomendaciones. Lo que pasa es que como son poblaciones especiales, entonces así como los niños, siempre primero salen las de los adultos y después salen las de los niños y después igualmente embarazadas. Así que, pero yo creo que dentro de poquito tengamos las recomendaciones. Pero hay esas dos publicaciones, se los sugiero, esta de Morbidity del MMWR y hay una del JAMA que también salió hace poquito sobre el impacto en el feto y lo demás, ¿no? Bueno, solo para darle también respuesta a la pregunta de María Eugenia en cifras de mortalidad y hospitalización por Omicron, realmente no hay información muy clara. Lo que hay está más ligado a lo que se ve descrito para la población no obstétrica, pero no hay datos oficiales de publicaciones en cuanto a mortalidad por Omicron y parece que no es diferente de la población general. Ajá, sí, hasta el momento. exacto. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Nos quedan 5 minutos antes de terminar. ¿O algún comentario? Bien, si no hay ninguna pregunta, Nos yo... tenemos que cuidar. Sí, no, yo igual recuerde que le dije que tenía algunas guardadas y para aprovechar los 5 minutos que nos hacen falta, Doc, quería hacerle una pregunta. Usted describía cuando hablaba de la titulación y que debería incluirse en los reportes de la RT-PCR, hablaba de umbrales que a menor ciclos teníamos mayor eh, eh, actividad, lógicamente, del virus. Pero la pregunta que yo le haría es el punto de tranquilidad cuando se tiene el resultado de la prueba para saber que la persona no es infectante, tiene un punto de corte, porque usted hablaba de 40 y hablaba, y veo que en la mayoría de las publicaciones que mostró, los valores estaban entre 18 y 21. Entonces, sí, quisiera preguntarle si este número de ciclos tiene un punto de corte para identificar que la persona es o no es infectante, o es así del todo nada, 40 no, por debajo de 40 sí, o cómo sería la interpretación. Y disculpe porque no soy experto en el tema. Okay. Ahí le pasé a su WhatsApp el artículo del JAMA que salió ayer sobre lo que estaba preguntando ahorita la compañera para que se lo pase. Sí, claro, perfecto. Yo se lo hago llegar a María Eugenia. Espéreme para ver dónde fue aquí. Para allá abajo, en la 78. Aquí. Esa, ¿verdad? 76, perdón, sí, señor. Ok. Los umbrales de ciclos se miden. Ahí sí lo están viendo. Perfectamente, sí, señor. Ok, el ciclaje se mide a la inversa. Ustedes lo pueden ver que va de 40 a 10 o menos. O sea, es a la inversa. Es decir, lástima que no tengo una imagen de termociclador en tiempo real, pero sé que la voy a poner la próxima. Es decir, que el aparato va haciendo los ciclos, ¿de acuerdo? Y cuando lleva 10 ciclos, todo lo que esté entre 10 y 35 más o menos, usted dice, esto es infectante. Por eso es que en muchas publicaciones usted va a encontrar, esto es un colonizante, esto es un contaminante, porque después de 35 ciclos, ¿sí?
prácticamente casi en 40 ciclos. Así sea que usted encuentre el bicho, por eso son muchos de los estudios de, por ejemplo, en infecciones respiratorias como con micoplasma y muchos virus, se detectan en umbrales de 35 a 40 ciclos. Si usted detecta entre 35 y 40 ciclos, eso no es infectante, es un colonizante o un contaminante. ¿De acuerdo? Ese es este es el umbral para decir, así sea que usted tenga la RT-PCR positiva, esto no es infectante. Por encima de 40 ciclos o de 35 a 40 ciclos, esto no es infectante. Por debajo de 35 ciclos, entre menos ciclaje usted detecte la carga viral, es más infectante y la carga es mayor. Por eso es supremamente importante determinar el ciclo o el umbral de ciclo y no solamente que le digan a usted es positiva. Porque en un umbral de ciclo de 10 le van a decir que es positiva, en 15 le dicen que es positiva, en 20 también, en 25, en 30, en 35, en 40, en 45, en 50, todas les van a salir positivas. Si no, dígame en qué umbral usted detectó por primera vez, ¿sí? Esta carga viral. Si usted le dice que la detectaron entre 35 y 40, eso no es infectante, es un colonizante o un contaminante. Y por lo que interpreto en la gráfica, Doc, al lado opuesto de la Y aparece el logaritmo de copia viral, ¿no? Sí, exactamente. Que va en aumento en la Incremento. medida en que va disminuyendo el número de ciclos, ¿no? Exactamente. Es inversamente proporcional. Entre menos ciclo, mayor carga viral, mayor logaritmo de RNA. Perfecto. No, listo, Doc. Esa era la pregunta que quería hacerle y siendo pues respetuoso con el tiempo y siendo ya las 7:30, pues quiero darle una vez más las gracias por este espacio de absoluto beneficio y crecimiento académico para todos. Quiero agradecer a todos los presentes y a las personas que nos acompañaron en el día de hoy, tanto en el caso de Martín, todo el equipo de Fellows de Infectología, el equipo de la maternidad Rafael Calvo, y bueno, todos los que en este momento se encuentran rotando con nosotros en el área de cuidado crítico, pues de verdad gracias por acompañarnos en el día de hoy y bueno, a cuidarse mucho. Creo que es una de las conclusiones que uno debe sacar de esta maravillosa socialización que ha hecho el doctor Coronel.